Bien, bienvenidos. Vamos ahora a definir lo que es el campo eléctrico en un conductor cilíndrico cuando está encerrado, ¿no? Entonces, el campo eléctrico cilíndrico se puede obtener por medio de una ley muy famosa que se llama ley de Gauss. Me imagino que por ahí ustedes ya lo han escuchado en un momento. Y nos dice que el flujo eléctrico total fuera de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad relativa. Aquí tenemos en este caso la fórmula que nos expresa lo que acabamos de pues explicar o de leer. La letra, este símbolo phi representa lo que es el flujo eléctrico. La letra Q ya saben ustedes que representa la carga. Y en este caso E subíndice 0 nos va a representar lo que es la permitividad. Ya puede ser que sea el vacío, no sé, el aire, en fin, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, la ley de Gauss, chicos, señoritas, es pues una herramienta que nos va a permitir la evaluación de la cantidad de carga encerrada por medio de una cartografía del campo sobre una superficie exterior a las pues, distribuciones de cargas. Vamos a definir primero lo que es un flujo eléctrico, ¿sale? Esta palabra es muy importante, flujo eléctrico. Bien, por ejemplo, flujo es una medida de cuánto campo atraviesa una superficie que es cerrada, por ejemplo. Aquí tenemos una tubería que sale por ella agua, ¿sale? Entonces, sale agua de manera constante. Entonces, queremos saber cuánta agua sale por esta boca, que es un corte transversal de la tubería, ¿sale? Algunos llaman ese flujo o esa agua que está corriendo por ese corte transversal caudal, y el volumen de agua que pasa por un intervalo de tiempo es la contenida en una porción de tubería. Por ejemplo, nosotros lo podemos saber, aquí lo estamos viendo de frente, cómo está el caudal. Supongamos que lo quiero ver de manera, pues, de otra forma, ¿no? Ahí tenemos, nuestra tubería de agua. Y supongamos que queremos saber cuánta agua, ¿no? Aquí tenemos el flujo básicamente que pasa por medio de esta tubería. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos quiere decir lo que es flujo magnético. Entonces, la ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Ustedes pueden checar, investigar un poquito más, que relaciona el campo con las fuentes de las cargas. Entonces, la ley de Gauss nos va a permitir calcular de una forma simple el módulo de campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o realmente cuando sea cilíndrica. Entonces, cuando el vector del campo eléctrico, por ejemplo, vamos a expresar con la letra E y la flechita arriba que significa vectorial como campo eléctrico, ¿sale? Cuando este campo eléctrico va a ser constante en todos los puntos de una superficie, vamos a poner con la letra S lo que es una superficie, se va a denominar lo que es el flujo del campo eléctrico o flujo del producto. Para encontrar la intensidad del campo eléctrico o el flujo del campo eléctrico tenemos la siguiente formulita. Phi va a ser igual a E por S. S va a ser en este caso lo que es la superficie. Algunos otros libros ustedes van a poder investigar por ahí que tienen la siguiente fórmula. Delta phi va a ser igual a E por delta S, o bien delta phi va a ser igual a E por delta A. Básicamente, pues estas dos significan lo mismo o representan lo mismo, ¿no? Y bueno, representan la misma fórmula que esta, ¿no? Entonces ustedes pueden checar más o menos ahí. Entonces, por ejemplo, nos dice que nosotros queremos encontrar cuál es el caudal o cuánto campo pasa por medio de ese cilindro, ¿no? Entonces, podemos también definirlo de manera análoga
el flujo de masa a través de una superficie S, que en este caso lo tenemos ahí, se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. Ya lo tenemos ahí también representado de alguna manera. Y el campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias. Ya hemos trabajado con esa parte de líneas imaginarias denominadas líneas de campo eléctrico o líneas de campo. Y por analogía, con el flujo de la masa puede calcularse el número de líneas de campo que va a atravesar pues determinada superficie. Entonces, como habíamos dicho anterior, acá podemos nosotros en esta tubería saber cuánta línea de campo eléctrico atraviesa en dicha superficie, ¿no? Puede ser en toda o nada más, por ejemplo, en una sola área. También nosotros podemos calcular cuánta flujo o líneas de campo eléctrico atraviesan también en cierta área. Entonces, por ejemplo, si tenemos una superficie de esta forma, nosotros aquí tenemos, esta flechita va a ser una superficie, nosotros podemos saber cuál es o cuánta línea de campo eléctrico va a atravesar en esta área. Por ejemplo, si esta superficie no se encuentra totalmente horizontal, tiene cierto, pues no sé, cierto ángulo, por decirlo así, nosotros también podemos saber, aquí tenemos un ángulo, podemos saber cuánto campo eléctrico va a atravesar la misma superficie, ¿no? Si esta superficie se encuentra totalmente vertical, por decirlo así, ya vemos que aquí las líneas del campo eléctrico van a ser perpendiculares en esta forma, ¿no? Fíjense, ahí lo tenemos. ¿Cómo sería esta forma para encontrar líneas del campo eléctrico? Entonces, recuerden que la ley de Gauss es una ley general que se aplica en cualquiera de lo que vaya a ser superficies cerradas. Y pues bueno, podemos hacer las analogías que acabamos de realizar acá. Ustedes lo pueden checar en alguna, haya uno que otro información o libro que ustedes deseen. Y bien, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía, una imagen, más que nada no es una fotografía, es una imagen, donde vemos cómo van a interactuar estos campos eléctricos. Por ejemplo, tenemos el campo eléctrico, o bueno, esta área S1, permíteme, es esta, fíjense, que representa básicamente toda esta parte circular o cilíndrica, ¿sale? Ahí lo representa. Entonces, si tomamos la superficie cerrada, como S1 que vemos acá, y vemos que dentro de ella, pues no tiene ninguna carga alguna, por ejemplo, ahí nos está expresando que no existe una carga que se encuentra ahí, y que en ella hay, pues van a pasar básicamente muchas líneas de campo que entran como las mismas que salen, ¿sale? Aparte porque no existe una interacción, porque no hay una carga en ella. Si nos vamos a la figura 2 o la S2, vemos que está envolviendo una carga positiva, es esta la que estamos trabajando, es esta área S2, y vemos que aquí se encuentra, fíjense, una carga positiva. Ya habíamos trabajado, perdón, la configuración, o visto la configuración cuando las cargas son positivas. ¿Qué pasa con las líneas de campo eléctrico cuando son positivas? Salen, ¿verdad? En este caso estamos viendo acá que las líneas de campo eléctrico están de alguna manera saliendo, no interactuando, o van a interactuar con otra carga que vamos a ver más adelante. Lo mismo sucede con el área o la superficie S3, que es esta. Vemos que en la superficie S3 encierra una carga, pero ahora es negativa, perdón. La configuración cuando son cargas negativas, recuerden que las líneas del campo eléctrico entran hacia ellas, y vemos como la interacción que se encuentra en el área de la carga S2, que es positiva, cómo está interactuando cómo interactúa con esta S1, S3, perdón, que es negativa. Aquí se supone que están entrando las líneas de campo eléctrico, acá van a estar entrando. Aquí tenemos otra línea del campo eléctrico de la S2 representada la S3. Y tenemos en este caso la superficie S4, que es toda esta que está acá. Estamos viendo en la fotografía que la carga neta de esta superficie va a ser 0. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva y una carga negativa.
¿sale? Entonces, vemos que en ella también hay tantas líneas que entran como las que salen, ¿verdad? Estamos viendo que esta misma, que es negativa de acá, está interactuando con la positiva de la superficie S2, la positiva de la superficie S4, que es esta, está pues interactuando con la superficie de la S3, que es negativa. Entonces, pues vemos cómo es esa interacción entre esas cargas de lo que es campo eléctrico.